Muchísimas gracias, Fanny. Qué poderosa palabra. El ser doblemente hábil, en las flechas, con las piedras. Realmente ser hábil en lo espiritual es importante, pero doblemente hábil, eso, es decir, con ambas manos, es una habilidad, es algo que se puede lograr a través de ejercitarnos espiritualmente. Sabemos que a Mujeres de Propósito hablamos desde el punto de vista espiritual. Y gracias, Fanny, por esta palabra que nos alimenta y nos permite crecer más y enfocar más nuestras fuerzas en pulir esa área espiritual en nosotras. Hábiles en la oración, hábiles en la intercesión, hábiles en la oración profética, hábiles en el ayuno, hábiles en la palabra. Todo tenemos que ser doblemente hábiles en las armas espirituales. Muchísimas gracias, Fanny, por esa palabra que nos enriquece. Vamos a dar inicio a esta nueva serie, el nuevo tema que tenemos por el mes de agosto, y es hablar del mover espiritual, el mover del espíritu, el mover del Espíritu Santo. Es importante conocer esta área porque dice la palabra que nosotros somos espíritu, Dios es espíritu. Y por lo tanto tenemos que conocer este momento, tenemos que conocer cómo se mueve el Espíritu de Dios y cómo se mueve a través de su iglesia, cómo se mueve a través de nosotros, cómo podemos ver esa forma de accionar del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar primero con el primer punto. Vamos a dividirlo en tres momentos. El primer momento, el mover del Espíritu como creador. El segundo momento, el mover del Espíritu como recreador, vuelve a crearnos. Y el mover del Espíritu como ayudador. Vamos a ir conociendo más acerca del Espíritu Santo, una persona importantísima de la Trinidad, Dios mismo también, y por lo tanto vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 1, verso 2. Y podemos ver aquí desde el inicio de la creación del mundo cómo el Espíritu se movía. Es decir, el mover espiritual desde la creación, aún antes de que el hombre y la mujer fueran formados. Y dice la palabra en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 2. Voy a estar usando como la traducción NBI para que, por si ustedes tienen la Reina Valera, también es importante ver la Reina Valera, la forma en que lo presenta. Y dice la palabra, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Mira, en un entorno de caos, en un entorno de oscuridad, el Espíritu está presente. En un entorno de desorden, en un entorno de vacío, el Espíritu de Dios está presente. Iba y venía. Me encanta la Reina Valera, dice así, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía, el mover del Espíritu Creador. Desde el principio, siempre el Espíritu de Dios ha estado presente. Nunca hay ausencia de él, siempre hay presencia. De hecho, el Espíritu de Dios no solamente se presenta en Hechos de los Apóstoles, no solamente es posterior a la muerte y resurrección de Jesús, sino que lo vemos desde la creación, desde antes de que el hombre fuera formado, desde antes de que la luz existiera, antes de que fuera creado un ser humano, antes de que existieran los árboles, antes de que viéramos algo eterno que ha estado por miles de años, que es la tierra y los cielos. Antes de todo, el Espíritu de Dios ya venía moviéndose. Así que, primer principio que quiero dejar hoy plasmado en tu corazón es que el poder del Creador sigue en acción. El poder del Espíritu de Dios Creador sigue moviéndose en medio del caos, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Se sigue moviendo el Espíritu de Dios. El accionar del Espíritu sigue estando fuerte. Así que creamos
en ese poder de creación del Espíritu. Él puede crear la luz en medio de las tinieblas, puede poner orden a las aguas cuando no lo había, puede crear de la nada y hacer el todo, puede crear la luz, las lumbreras, el sol que sale día con día y que vemos tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, como en Guatemala, vemos el mismo sol radiante que Él creó, esa luz que nos ayuda tanto a las plantas, a los seres vivos, porque nos da energía, etcétera. Venimos a ver cómo la fuente de creación es el Espíritu de Dios y sigue operando. Por lo tanto, vemos el mover del Espíritu de Dios en la creación del mundo. Vemos el mover del Espíritu de Dios en la creación del hombre. Y vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 2, verso 7. En el capítulo 2, verso 7, se muestra el momento en el que el hombre es formado. Y dice la palabra en el verso 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Voy a repetir la última parte, que es la parte medular, en donde el Espíritu de Dios se movía, y es que sopló hálito de vida. El Espíritu Santo en nosotros es ese hálito de vida. Tú y yo hoy respiramos porque Él está presente contigo y conmigo. Respiramos y nuestro corazón late y seguimos vivos en este cuerpo, es porque todavía tenemos el hálito de vida. Sopló en su nariz. Aunque el hombre había sido formado, necesitaba el poder creador del Espíritu Santo. El poder creador que se representa como ese ruá, como ese soplo de vida. Y el hombre allí se convierte, dice, en un ser viviente. Y ahora tú y yo somos seres vivientes porque el Espíritu sopló su ruá sobre nosotros, porque el Espíritu de Dios viene a moverse en ti y en mí. Desde aquí empezamos a ver el mover del Espíritu de Dios. Es innegable. Esto para todo creyente y para todo inconverso. Esto no importa si creemos o no creemos. Hasta aquí el mover del Espíritu se ve, acciona. Las personas dicen, pero es que no puedo creer que tengamos espíritu y alma. Sí, definitivamente han tenido que aceptar que tenemos un alma, un espíritu, que no solo somos como los animales, sino que el hombre tiene ese ruá del Espíritu de Dios, ese respirar del Espíritu, ese poder creador. Y entonces también está entonces el mover del Espíritu en la creación del mundo y en la creación del hombre. Ese soplo de nariz, ese hálito de vida. El segundo punto que vamos a ver del mover del Espíritu de Dios es como recreador de los creyentes. Recreador de los creyentes porque aquí ya estamos creados. Sin embargo, hay un morir en la carne. Estamos muriendo, estamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero el que cree, el creyente, vuelve a recibir una nueva forma de vida. ¿A través de quién? A través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que renueva corazones. Dice la palabra que no podemos nosotros convencer a nadie del pecado, sino el único que convence es el Espíritu de Dios, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y esto hace que pueda ser Él el único que renueve corazones, haga nuevo el corazón de las personas. Aquel que crea en Cristo Jesús tendrá el Espíritu de Dios para renovarlo desde adentro. Eso no lo puede hacer ningún psicólogo, ninguna religión, ninguna deidad creada por el hombre, ninguna mitología. Únicamente el Espíritu de Dios es el que renueva corazones. Dice, yo pondré un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne.
renueva mentes. El único que puede cambiar, el hacer metanoia, cambio de mentalidad en nosotros es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de ese poder recreador, a través de ese nuevo nacimiento, aún siendo ya adultos. El creyente que adulto en su edad biológica vuelve a nacer en su espíritu, porque ahora hay un nuevo corazón, una nueva mentalidad, una nueva forma de vida. Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es una nueva forma de vivir en donde el Espíritu de Dios es el que opera. Eso no lo hace el líder religioso. Eso no lo hacemos nosotras como mujeres de propósito. No, no, no. Eso lo hace el Espíritu Santo, el que opera en la vida del creyente. Entonces viene a ser ese poder recreador y viene a ser ese nuevo nacer, lo que le enseñaba Jesús, volver a nacer del agua y del espíritu, no de la carne, no volver al vientre de la madre, volver a nacer y que nos den otra vez a luz, no, es el nuevo nacimiento del que Jesús hablaba y es únicamente a través del espíritu. Tenemos que volver a nacer a través del espíritu. También la palabra de Dios nos enseña que todo creyente es sellado, dice, y el Espíritu de Dios los sellará. Y ese sello es la garantía de que ahora somos hijos de Dios. Ya no solo somos creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos sella, ese sello indeleble, ese sello imborrable, ese sello que viene a marcarnos como recreados en el Espíritu de Dios. Y esta es la garantía, dice la palabra, y Él los hará coherederos. Él, a través del Espíritu, dice, pueden clamar Abba Padre, papito, son hijos, y como hijos, ahora herederos y coherederos de la gracia. Por lo tanto, la primera parte que vimos del mover del Espíritu es como creador. La segunda, como un espíritu, el mover como recreador en los creyentes. Y vamos a ver la tercera parte, que nos va a llevar un poquito más de tiempo porque el pasaje es largo, pero quiero que lo leamos en su contexto para que no nos perdamos ningún detalle. Y es el Espíritu de Dios como nuestro ayudador. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios en nuestras vidas hoy en día para las mujeres de propósito? Pues se mueve como el ayudador. El Espíritu Santo sabe lo que tú y yo necesitamos. Si alguien conoce qué nos está pasando, es Él. Si alguien conoce que hay algo en nuestro corazón que aún nos está lastimando, es Él. Dice la palabra que Él nos conoce mucho mejor que nosotras mismas. A veces ni nosotras mismas nos entendemos. A veces nos cuesta comprender qué nos está pasando, qué nos tiene así, por qué estoy así. A veces nos cuesta un poquito entendernos. Pero Él dice que conoce todo de nosotros. No hay nada oculto para el Espíritu de Dios. Él lo sabe todo, lo conoce todo, sabe lo que aún tú no has ni siquiera hablado, lo que está en tu mente, tus pensamientos. Aún no han pasado las cosas y Él ya sabe. Aún no han llegado ni siquiera a la mente y Él ya sabe lo que tú necesitas. Entonces, si en algún momento de nuestras vidas queremos ver un mover del Espíritu Santo, déjame decirte que va a ser como tu ayudador porque conoce lo que tú estás necesitando, lo que tu familia está necesitando, lo que la empresa está necesitando, lo que en tu profesión estás necesitando. Él conoce cada detalle. Dice, tiene contado los cabellos de tu cabeza. Si algo tan sencillo, algo tan insignificante como el cabello puede ser esa importancia, le da la importancia. Es para que nosotros evidenciemos que Él está pendiente de cada detalle en nuestras vidas. Y entonces podemos ver al Espíritu de Dios moverse como nuestro ayudador. Sabe también no solo lo que necesitamos, sino cuándo lo necesitamos. Nosotras a veces podemos comer ansias,
Podemos estar ansiosas, querer verlo rápido, queremos ver el mover del espíritu ya, queremos ver que esa persona se convierta, que esa persona abra los ojos espirituales, queremos ver ese milagro, pero Él sabe el momento preciso, no solo lo que necesitamos, sino cuándo lo necesitamos. Vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 14. Este capítulo para el mover del Espíritu de Dios es sumamente importante, pero es bueno leerlo desde el principio porque hay un contexto acá. Jesús viene en una línea de conversación, en una línea de revelación con sus discípulos. Y desde el verso 1, el capítulo 14 de Juan, nos enseña muchísimo. Y vamos a ir dividiéndolo, este capítulo, en 4 partes. La primera parte del verso 1 al verso 4. Vamos a leerlo y dice la palabra. Estoy en la versión nueva versión internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. La primera parte es la palabra de Jesús hacia sus discípulos, diciéndoles y preparándolos para un momento de partida, un momento en el que Jesús anuncia que tendrá que irse a un lugar en donde por el momento no pueden acompañarlo, pero lo van a hacer. Hay una promesa allí. Él dice, voy a ir a preparar, es un momento de preparación para Jesús. Voy a ir a preparar un lugar en donde yo quiero que ustedes estén y les garantizo que estarán conmigo, dice Jesús. Y esta garantía pone en paz el corazón cada vez que nos enfrentamos ante la adversidad, ante la muerte, ante la pérdida de un ser querido, ante el enfrentamiento de que vamos a partir de este mundo y sabemos que hay un lugar que Jesús fue a preparar, pero empieza diciendo, no se turben, no se angustien. Empieza haciendo un llamado a sus discípulos para que no nos turbemos, no entremos en pánico, no entremos en miedo al saber que va a partir Jesús. Sus discípulos están a punto de enfrentar un momento difícil en el que Jesús va a partir físicamente, pero los prepara y les aconseja y les dice, no se turben, no se angustien, yo confíen en Dios. Primer punto, hay que confiar en Dios Padre. Y de segundo punto dicen, confíen también en mí. Es decir, la confianza, la fe puesta en Dios. La fe no la vamos a poner en las finanzas. La fe no la vamos a poner en nuestra profesión. La fe no la vamos a poner en el hombre. La fe no la vamos a poner en X plan de vida. No, la fe la vamos a poner en Dios. Confianza en Dios. Confiemos en Jesús. Y dice, hay un momento de preparación. Estoy preparándoles un lugar y estarán allí donde yo esté. Este lugar, más que físico, estamos hablando del mover espiritual, más que físico es espiritual, más que físico es una victoria que Dios gana, una posición en el reino que Jesús ganó a través de la muerte y resurrección, a través de la muerte en la cruz del Calvario y a través de la resurrección de los muertos. Y Él está en un lugar, pero más que físico, es un lugar posicional, es una posición espiritual. Por eso dicen, no se angustien, no se turben, van a enfrentar adversidades, pero ánimo, yo he vencido al mundo y ánimo, confíen en Dios, confíen en mí. Hoy en día estamos recibiendo y estamos siendo bombardeados por mucha información, catástrofes, noticias, anuncios que avecinan o que presagian
destrucción, guerras, etcétera. Y empieza a angustiar a la gente, empieza a entrar en un pánico. La comida se va a escasear, el clima, la cuestión climática está afectando, tanta enfermedad, etcétera. Nos bombardean con esas malas noticias. Pero Jesús trae buenas noticias, trae las buenas nuevas del Evangelio. Y es, no se turben, no se angustien. Ustedes están en el lugar en donde yo estoy. Esa es una promesa. Esa es la primera parte. La segunda parte está del verso 5 al verso 7. Dice la palabra, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Porque Jesús termina diciendo, ustedes ya conocen a dónde voy, conocen el camino y entonces ustedes saben a dónde yo voy a ir. Pero ellos como que pensaron que era un lugar físico y entonces Tomás dice, Señor, pues no sabemos a dónde vas tú. ¿Cómo crees que yo conozco el camino? Entonces, verso 6 dice, yo soy el camino. ¿Ven cómo no es físico? ¿Ven cómo es espiritual? Jesús no le vuelve a decir, mira, es en el cielo, es en el tercer cielo, es en el más allá, es en... No, Jesús recalca el camino. Ustedes ya conocen el camino, les dice Jesús. Jesús lo da por hecho, que ya ellos han entendido que estamos en un mover espiritual. Y entonces le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mira, esto, aquí Jesús en esta frase que la decimos mucho, pero a veces no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Jesús está revelando cómo se mueve espiritualmente todo. Hay un solo camino, hay una sola forma, es Jesucristo. A través de él, no hay nadie más, no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar a la vida eterna. No es concursos, no es con teología, exactamente, no es el que sepa más, el más sabio, el más erudito, el más filósofo, no es allí, es el camino, es Jesucristo. Número 2, la verdad. ¿Cuántas cosas escuchamos hoy que nos suenan como si fueran verdad? En realidad no lo son. Pero Jesús dice, mire, no se la complique. La verdad soy yo. Ahí está sencillo. Él es la verdad. Y tercero, la vida. Todos tenemos miedo de perder la vida. Si todos tenemos ese miedo de enfrentar en algún momento la muerte, déjame decirte que Jesús acá dice, yo soy la vida. Y Jesús deja claro que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, no es algo físico, es espiritual. Y entonces le contesta así Jesús. Sigamos leyendo. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. O sea, no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Aquí hay un mover espiritual, aquí una forma de operar espiritual. Esta es una ley del reino y esta ley es incambiable. Esta no se puede modificar. Si alguien viene a decirte que hay otra forma de alcanzar la eternidad, otra forma de alcanzar la deidad, la fe, etcétera, déjame decirte que es una mentira. En realidad, el único camino es Jesús para llegar al Padre. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y ya lo han visto. Lo conocen y lo han visto. Jesús está hablando otra vez en el plano espiritual. Él no está hablando de algo físico. Todos en algún momento nos imaginamos cómo sería Jesús, su color de ojos, su color de tez, su cabello. Pero déjeme decirte que tú ya conoces al Padre, tú ya conoces al Hijo, porque el Espíritu de Dios te lo ha revelado, porque Él es Dios mismo, porque uno son. Y entonces, esta parte solo nos muestra esa llave para poder ingresar, ese camino por el poder llegar. La tercera parte está a partir del verso 8
al verso 14 y dice la palabra. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Verso 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Aquí está hablando otra vez cómo se mueve el Espíritu de Dios. Dios mismo, tripartito, uno y trino. El Padre está en el Hijo está en el Padre está en el Espíritu de Dios, el Hijo está en el Espíritu de Dios. Eso es un ser tripartito, uno solo es, pero a la vez diferente los tres. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿acaso ustedes no, si me vieron a mí, dice Jesús, han visto al Padre? Y entonces dice la palabra, las palabras que yo les comunico, no las hablo por cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. ¿Quién está en ti? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién está en Fanny? Está Jesús en su corazón. Entonces, ¿quién está en el corazón de Anabela? Es Dios Padre, porque si habita el Espíritu, ahí habita el Padre y ahí habita Jesús. Y entonces dice, créanme. Ah, bueno, pero aquí vamos, dice, las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. ¿Quién hace los milagros? ¿Quién hace la manifestación del poder? Jesús hacía milagros, señales, prodigios, maravillas. Dice, el que han oído ustedes en el sermón de la montaña, el que escucharon hablándole a los fariseos, a los sacerdotes, esas palabras que ustedes me escucharon hablar vienen del Padre y las obras que me vieron hacer vienen del Padre. Los milagros que vemos hoy, el mover del Espíritu, viene de la Trinidad, viene de Dios uno solo. Créanme, dice la palabra, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. O sea, mire, crean que el Padre está en mí y que si me vieron a mí, vieron al Padre. Bueno, y si no, pues crean en las obras, crean en la multiplicación del pan, crean en la sanidad, crean en el milagro que hemos hecho, crean en la resurrección de Lázaro, crean en todo eso. Y entonces dice verso 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y aún hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Aplicándolo hoy a nosotras, las mujeres de propósito, en el mover del Espíritu. El que cree en Jesús. ¿Quién cree en Jesús? Yo creo en Jesús. Todas creemos en Jesús, estoy segura. Y entonces dice, las obras que la pastora Gloria hará, mayores las hará. Las obras que voy a hacer a través de Yolanda, mayores las hará Yolanda, porque yo estoy con ella, porque mi espíritu está en ella. Hará habla de hacer, habla de acción, es el verbo de acción, de hacer, del mover. Y entonces vemos aquí cómo él asegura que las obras, aquel que cree, las va a hacer aún hasta más grandes, porque yo vuelvo al Padre, volvemos a la posición, volvemos a la autoridad. Dice, porque yo vuelvo al Padre. Ya habíamos oído eso antes, ¿verdad? Habíamos oído que él dice, yo voy a ir allá con el Padre, voy a ir a hacer un lugar en donde ustedes también van a estar. ¿Por qué vamos a hacer cosas mayores? Porque Jesús tiene una posición y su posición nos ha dado una posición a nosotros. Y dice, yo voy al Padre. Verso 13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es hora, mujeres de propósito, que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, que vuelvas a activarte en ese gobierno, en esa autoridad, en ese mover espiritual, porque dice, hay una unidad de Dios,
hay un Dios uno y trino. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el mover del Espíritu. Y esto dice, Él está en mí, dice Jesús. ¿Qué pasa? Aquel que cree, lo hará. Aquel que pida, se le dará. Hoy quiero invitarte a ser de esas mujeres de propósito que van a accionar y que van a empezar a activar el mover espiritual en su casa, en su vida. Y vamos a empezar a creer y Él hará. Y vamos a empezar a pedir y Jesús lo hará. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a alinearnos en esta palabra. Esto no es una palabra poética, no es algo únicamente un poema bonito que Jesús nos dejó. No, aquí hay una clave del mover del Espíritu en nosotros y que tú y yo podemos hoy en día ponerlo en marcha y que hoy podemos volver a activar ese mover profético, ese mover espiritual en nuestras casas. No hay caso perdido para Jesús. No hay paralítico que no se levante. No hay ni siquiera un Lázaro que ya hayamos dicho, este es caso perdido, este hijo está perdido, esta situación está perdida, ya está en la tumba, ya tiene mal olor, ya se murió, ya está enterrado. No hay situación enterrada para Jesús que Él no pueda volverlo a la vida, que a través del mover espiritual pueda accionarse. Así que quiero ver las mujeres de propósito llenas de fe, llenas de de esa fe inquebrantable, de esa fuerza espiritual para poder accionar en el mover espiritual. Por eso hay que pedir en el nombre de Jesús y dice la palabra, y yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Hay una posición. Eso nos legitima, nos legaliza, nos abre la puerta, nos da acceso al mover espiritual. Punto número 4, ya vamos terminando. Luego esta parte que es con la que quiero que hagamos más énfasis todavía, está a partir del verso 15 hasta el verso final, el 31, pero vamos a ver la primera parte. Dice la palabra, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mire cómo venimos hablando de la unidad, venimos hablando de que están unidos y que puede hacer muchas cosas Dios a través de nosotros. Y después como que quiere resaltar de qué forma se va a hacer. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Nos está pidiendo que hagamos algo. Nos está pidiendo obediencia. Nos está pidiendo que lo amemos. Y la forma de demostrarle amor es obedeciendo su palabra. Verso 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dice, no se angustien, no se turben, no tengan miedo. Yo estoy preparando un lugar. Voy a un lugar y ustedes ya conocen el camino. ¿Quién es el camino? Soy yo. Camino, verdad y vida. Somos uno con el Padre. Todo lo que han escuchado y lo que han visto es a través del movimiento del Padre. Es el Padre operando en mí. Por lo tanto, yo me voy a posicionarme para que ustedes puedan hacer todo esto y cosas más grandes hagan, pero no se turben, no tengan miedo porque yo, dice la palabra, voy a darles otro consolador. Dice, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. No quedan huérfanos, no quedan solos, no estás sola, mujer. Tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, dentro de ti. No estamos solos, no estamos en esta batalla solos. Lo que cargas no lo cargas tú solita. El Espíritu de Dios está contigo. Y dice la palabra, otro. ¿Cómo que otro? ¿Cuándo hubo uno ya? Y es que está hablando de Jesús mismo. Dice, yo he estado con ustedes físicamente y ya no me van a ver más por el momento, pero eso sí, no se van a quedar solitos. Yo les mando otro consolador, dice la palabra. Sigamos leyendo, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. ¿Quién era la verdad? Jesús. Y ahora también llama al Espíritu Espíritu de verdad. Le pone como un apellido. Le da ese apellido, habla del
del mover, habla de qué va a ser el espíritu, habla de su accionar, habla de su naturaleza. Es espíritu, pero es de verdad. ¿Por qué? Porque en el mundo nos van a querer llenar con mentiras. El enemigo, Satanás, va a querer, es el engañador. El enemigo, Satanás, es el engañador. Y él va a querer llenarnos de mentiras, de falacias, de historias que van a querer alejarnos de Jesús. Quizás volvernos religiosos, pero sin Cristo. Quizás religiosos, pero sin espíritu. De eso hay mucho ahora. Pero entonces dice, les voy a dar a alguien que va a ser su ayudador, que va a ser su consolador, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Otra vez estamos hablando del plano espiritual. No lo ve no significa que no lo vean físicamente, pero tampoco lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen. Ven cómo el mover del espíritu viene desde mucho antes, no después de la resurrección de Cristo. Aquí todavía Jesús no ha entregado su vida en la cruz del Calvario, pero él ya está diciendo que lo conocemos, que los discípulos lo conocen, porque vive, y ojo acá, vive con ustedes y estará en ustedes. Otra vez el mover espiritual estando conmigo y estando en mí. Por ejemplo, ¿cómo es eso de con y en? Para las que hemos sido madres, sabemos perfectamente y recordamos cuando los bebés han estado en nuestros vientres, ¿verdad? Por ejemplo, Anita. Anita ahora está conmigo, pero ya no está en mí, ¿verdad? Ella tuvo 9 meses en mi vientre, estuvo en mí, ¿verdad? No solo me acompañaba, sino que estaba dentro de mí. Estar con y en es diferente. Estar como compañía y estar en como esencia, como adentro. Ser parte de uno mismo, respirar con uno, latir con uno, alimentarse con uno, vivir con uno. Esa es una relación más íntima. Pero estar conmigo también es importante porque es parte de lo que el mover del espíritu hace, que es acompañarme en todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces dice, estará con ustedes y en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, no van a quedar huérfanos, van a tener un padre siempre, van a tener la presencia siempre. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. ¿Cómo así que todavía lo vamos a ver? Nosotros hemos visto a Jesús y diría Felipe y diría Tomás, ¿cómo que hemos visto al Padre? Si me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Y nosotros ahora dijéramos, pero Jesús, ¿cómo que te hemos visto ahora? Si han visto al Espíritu de Dios, me han visto a mí. Y no estamos hablando de un plano material otra vez, estamos hablando de un plano espiritual, de un mover espiritual. Si tú has visto cómo ha operado el Espíritu de Dios en tu vida, cómo ha hecho el milagro que ha hecho en tu vida, cómo ha transformado tu corazón y tu forma de ver las cosas, tu mentalidad, ahí has visto a Jesús operando. Ahí has visto a Jesús, al Padre y al Espíritu de Dios operando en tu vida. Entonces dice, el mundo no me puede ver o no me verá ya más, pero ustedes sí me van a ver. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Él no está hablando de una vida terrenal, está hablando de una vida eterna. Está hablando del mover del espíritu. Está hablando de que ya vamos a vivir de una diferente manera y vamos a vivir para siempre, porque él va a vivir, él está vivo en ese momento que estaba hablando, estaba respirando, pero él estaba hablando de la vida después de la resurrección. Estaba hablando de lo que iba a suceder después de que se levantara de entre los muertos. Así mismo vamos a vivir nosotros. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Mira cómo nos agrega ahora Jesús. Ahora ya no es el Padre y el Hijo únicamente. Ahora también estás tú allí. Ahora también está Karinita. Ahora también está Lucrecia allí, ligada con el Espíritu Santo. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios en la vida de Lucrecia? A través de ella, a través de lo que ora, a través de la palabra que Dios le revela,
a través de la imposición de manos, a través de lo que ella viene moviéndose. Allí está Jesús, allí está el mover del Espíritu. Y entonces dice, en forma de pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Otra vez metida la obediencia en este mover espiritual. Dios no va a bendecir, Dios no va a activar su mover espiritual al desobediente, porque el desobediente es recordatorio del adversario, del que desobedeció, del que miente. Por lo tanto, dice, el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Queremos ver la manifestación del Espíritu, obedezcamos. Queremos ver el mover del Espíritu, dice, van a tener que amarme. ¿Y cómo te amamos, Jesús? Obedeciendo los mandamientos. Judas, no el Iscariote, le dijo, Judas, no el traidor, sino que el otro Judas, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Mira qué pregunta más interesante. ¿Por qué a nosotros sí? ¿Por qué dices que al mundo ya no? No va a haber mover allí. Ahí no va a haber mover espiritual. Pero si quieres mover espiritual, quieres manifestación en nosotros. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿En dónde está el mover? En donde viva Dios. ¿Y dónde vive Dios? En el obediente, en el que obedece su palabra, sus mandamientos. Mira cuánta revelación hay en este capítulo. Cuánta revelación hay. El consolador, el ayudador, como en griego se escribe paracletos, el ayudador nos acompaña siempre. Ese espíritu de verdad. Y conocer al Espíritu, tú y yo lo conocemos. ¿Por qué? Porque vive con nosotros y está en nosotros. Dice, ustedes me verán y ustedes vivirán igual que yo, dice Jesús. Entonces, la obediencia es signo igual amor. La obediencia es amor, es sinónimo de amor. Y entonces dice, el que no me ama, verso 24, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y el verso 26, que quiero terminar con eso, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿Qué hace el Consolador? ¿Qué hace el mover del Espíritu acá? Es recordarme la palabra y enseñarme todas las cosas. Si queremos ver el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, empecemos por conocerlo a Él. Empecemos por conocerlo, cómo ha actuado en mi nuevo renacer, en recrearme, y cómo hace, cuál es su función como mi ayudador, porque está conmigo y está en mí. Vamos a dar por terminado porque el tiempo se nos fue volando, pero quiero terminar agradeciendo la participación de cada una de ustedes, la disciplina, el compromiso. Sé que hay muchas cosas, muchas responsabilidades, pero este tiempo que apartamos para Dios va a ser recompensado mucho. Van a ver que va a ser multiplicado al 1000 por uno. Gracias a cada una de ustedes por seguir creyendo, mujeres de propósito. Gracias por el cariño. Les mando un fuerte abrazo. Dios me las bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.